se debe a fuentes. O sea, si el equipo que genera tiene problemas, la fuente de tensión no está balanceada. O una carga desbalanceada. Entonces, hay dos posibles causas de que origine este problema. Y entonces, es un generador trifásico, tendríamos una fuente trifásica. Aquí hay un sistema de tensiones ABC que se conectan mediante una línea a un sistema de cargas. Entonces aquí tenemos la línea, el generador, la línea y la carga. Load, línea L minúscula y carga. Aquí hay un hilo neutro que conviene que esto esté conectado para los que vamos a estudiar ahora, para los de balanceo. Ya entonces, aquí yo tengo BAN. Y aquí tengo, esta es A minúscula, aquí hay una corriente IA, que es hasta igual a esta corriente de aquí. Entonces esto va a ser N. Entonces por aquí va a circular una corriente IAN, ¿no? Bueno, entonces, IA son fasores y AN es fasor. Si hay equilibrio, si hubiera equilibrio, entonces tenemos las tres tensiones iguales. Sistema equilibrado de tensiones. Simetría en las tensiones, simetría. Si son simétricas las tres tensiones forman un sistema simétrico. Si las cargas ZA, ZB y ZC son iguales, tenemos cargas en equilibrio o cargas equilibradas. Entonces, este es un sistema eléctrico. Ya no es una red, sino que hay componentes de generación, de línea y de carga. Cuando sucede esto, esta simetría y este equilibrio, la suma de las tres corrientes ya hacen que por el neutro la corriente sea cero. Y a esto se quiere llegar siempre que esta es la condición perfecta o la condición deseada. Pero la realidad es diferente. Por una falla en una de las fuentes, es una falla del equipo, si deja de haber simetría, si un regulador no trabaja bien, entonces aquí no estamos generando adecuadamente. Si no hay simetría en la generación, ya tenemos corriente distinta de cero acá. ¿Por qué? Porque aquí no hay un equilibrio de corriente. La suma de las tres corrientes ya no es cero. Y N, aquí en este nodo, es igual a menos IA
menos ID menos IC. Cuando las tensiones dejan de ser iguales, aquí estas tensiones se reflejan en la carga y las corrientes IAN dependen de las tensiones, entonces no son iguales. Esto no es simétrico. Deja de ser igual, entonces esto es cero. No es cero, es distinto de cero. Cuando es distinto de cero, circula una corriente por el neutro. Este caso no es muy común. Los que van a trabajar en campos petroleros, los que van a trabajar en ingenios azucareros, pueden que tengan generadores y por defecto uno de ellos trabaje mal una de las fases. Esta situación origina que no sea simétrico el sistema. No es muy común, pero se puede presentar una falla en el regulador de voltaje en una fase, origina desbalanceo y con el neutro va a circular corriente. Entonces, el primer caso es si el generador no es simétrico, no genera tensiones simétricas, no hay simetría y la otra condición 2 es la más común, que ZA sea distinto a ZB y sea distinto a ZC. Si se fijan acá, aquí la corriente IA, IAN es igual a aquí. En el caso 2, si la tensión es simétrica y la carga es desequilibrada, tenemos esto. Mire, el BAN acá se refleja acá. Es BAN con minúscula. BAN es igual a BAN con mayúscula. Entonces aquí tengo BAN por la ley de Ohm, ¿no? Divido entre ZA. Entonces, mejor le pongo IAN. IBN y ICN no van a ser iguales. ¿Por qué? Porque es diferente la Z. Ahí tenemos segundo caso de desequilibrio. Las tensiones desequilibradas originan corrientes en el neutro. Impedancias diferentes en la carga origina corrientes en el neutro. ¿Sabía usted que los que calculan instalaciones eléctricas son personas que cuidan mucho el equilibrio? Ellos hacen planilla de carga para la fase A, para la fase B, para la fase C. Entonces ponen la iluminación, el circuito de iluminación en una fase, otro circuito en la otra, y así van haciendo. Eso se llama, van a ir equilibrando las tres fases para que tengan las mismas cargas. Si tienen las mismas cargas, tienen la misma corriente. Entonces, los que construyen instalaciones eléctricas, hacen proyectos, yo los he visto que hacen en Excel, ABC, y aquí los circuitos y van total 15 amperes, 15 amperes, van tratando de que sean iguales claro, aquí son de corriente. Las impedancias calculan la corriente y ellos tratan de equilibrar para que en el neutro de la instalación no circule corriente. Es una condición deseada el equilibrio. Todos los consumos mayores a 50 kilovatios tienen que ser trifásicos. Todos. Y te va a preguntar ¿por qué? La razón es la siguiente. Si yo tengo un domicilio con una carga de 40 kilovatios,
eso se va a conectar a una fase, a la fase A. Y yo necesito 2 o 3 domicilios o uno parecido a esa carga para que vaya equilibrando en la calle, en la línea. Y la fase C también tengo que buscar. Es más complicado balancear cargas cuando son de orden cercanos a los 50 kilovatios. Ya. ¿Por qué se busca eso? Porque se quiere equilibrar en la línea de distribución. La línea de distribución también tiene 3 fases y un neutro. Y tiene que equilibrarse. La línea de distribución en media tensión se alimenta de las subestaciones y de alimentadores de alta tensión que también tienen que ser equilibradas. ¿Por qué? Porque la ley dice 10% máximo de desequilibrio se permite. ¿Y por qué la pregunta? Porque eso le afecta al generador. El que va a generar, por eso miren acá, el generador tiene reguladores en cada fase y las corrientes, cuando tiene de fase el sistema que ya está llegando a las plantas, tiene problemas de funcionamiento del generador. Para cuidar al generador en un sistema de potencia, se dice que el desequilibrio tiene que ser mayor a o menor al 10%. ¿Y a quién se le cobra eso? Al distribuidor. El distribuidor está encargado de no originar el desequilibrio. Por eso es que el distribuidor, ¿qué dice? Máximo 50 kilovatios. Todo consumo en baja menor a 50, porque es difícil equilibrar en baja. Entonces, cuando es mayor a 50, ¿qué creen que hacen? ¿Cuál es la solución? ¿Qué me puede decir, jóvenes? La solución. Usted no puede conectarse con carga de 50 kilovatios a la red de baja tensión. ¿Qué hace? Es un edificio, es una pequeña industria. ¿Sabe qué? Le obligan a que usted se compre un transformador y se conecta a la red de distribución primaria. Entonces ya en la red secundaria usted no puede estar porque su consumo es mayor a 50. Entonces lo obligan a que usted vaya y se conecte a la red primaria. ¿Para eso qué tiene que hacer? Comprarse un transformador y conectarse a la red primaria. ¿Qué va a pasar ya en la red primaria, su transformador, usted ya lo puede, las cargas del transformador las puede compensar? Es lo que hace el proyectista. Este es un domicilio, puede ser una industria, también hace lo mismo y equilibra las cargas que se conectan al transformador. Y el transformador, entonces, ya con cargas equilibradas no hay problema para las redes de primaria. Ya no hay la penalización porque va a estar menor al 10%. Esa es la historia, jóvenes. Ahora vamos a estudiar ya con formulitas. Es puro pregunta, ¿no? ¿Por qué? Por algo, siempre es por algo. 10% dice no en la ley. Y abajo dice más 50. Esto se va a grabar solo. Salva ya. Vamos a estudiar las fórmulas. Entonces, como digamos que es raro el tema del desequilibrio en los generadores, más en las cargas.
En las cargas sucede que las tres impedancias conectadas en estrella o en delta, igual es lo mismo, va a circular una corriente IA por acá. IA se viene hasta acá, y esta corriente IA le vamos a cambiar de nombre, va a ser IAN. Eso vamos a calcular. IAN, van a haber otra corriente aquí y otra corriente acá. Y la suma es igual a la del neutro. Cuando hay desequilibrio, hay corriente por el neutro, eso vamos a calcular ahora. Ya, tres corrientes que van por las cargas, IA, y B y C. Se calculan por la ley de Ohm. Y como no hay equilibrio, son impedancias diferentes, las corrientes son diferentes, por lo tanto, hay corriente en el neutro. Otra pregunta, ¿por qué no queremos la corriente en el neutro? Porque esto origina pérdidas, calentamiento. Entonces no es adecuado, no es conveniente. Este análisis se hizo para la estrella, pero igual es para otros sistemas. Vamos estudiando. Primer ejemplo, el circuito desbalanceado de la figura anterior, ZA distinto de ZB, distinto de ZC. ¿Sí? Esa es la condición. Miren, 15, 11 y 10, diferentes las zetas. Cuando tengo zetas diferentes, las corrientes son distintas. Ahora vamos a calcular la corriente en el neutro. En el neutro va a ser la suma de las tres fasorialmente, y le cambiamos el signo porque si las tres van hacia el nodo, del nodo vuelve una, por eso que es negativo acá. Bueno, entonces ya sabemos. Sabemos, 10 amperes se van al neutro. ¿Y qué hacen esos 10 amperes? Producen pérdida, R por I cuadrado. ¿Cuánto es la resistencia de ese conductor? Usted la calcula, multiplica por 10 y tiene en vatios una pérdida. ¿Ok? Entonces vamos a guardar esto. Ya, a ver, estudiemos este caso. Ya, aquí no hay, este es triángulo o delta. ¿Qué pasa si hay equilibrio? Diferentes impedancias. ¿Qué hay que hacer? Aquí no podemos usar el equivalente porque no son iguales, ¿se acuerdan? Aquí no se usa Z delta a Z y no se usa porque son diferentes. ¿Cómo se calcula? Entonces yo tengo que saber cuánta es la tensión aquí. B a B. Esta tensión es igual a B a mayúscula. Entonces I a B. I a B en la fase de esta delta es igual a B a B sobre ZA. ZAB. ZAB porque es triángulo. Así calculo IAB, calculo I, luego calculo IBC, luego calculo ICA. Se calcula así, las tensiones BAN, BBN, BCN en la fuente son iguales a en la carga, como es delta. Listo, jóvenes. ¿Qué me pregunta aquí? Me pregunta saber
las corrientes de la línea. ¿Cómo hallo la corriente en la línea? IA va a ser igual a IAN o IAB, esta de aquí, y aquí va a venir aquí, menos IAC, o más ICA. Como tengo los cálculos aquí, reemplazo, hallo IA, me va a dar 39 amperes. IA 39 amperes. Haciendo lo mismo en B, en el nodo B, 64 es la corriente acá. Y lo mismo en el nodo C, 70 es la corriente acá. Ya, esto es exagerado, son circuitos didácticos. Difícilmente vamos a tenerse en la práctica. Por eso, ¿cuánto es el equilibrio que nos dice la ley? ¿Quién recuerda el desequilibrio que me permite, máximo que me permite la ley de electricidad para circuitos de potencia? 10. Entonces aquí imagínense, aquí esto fue un desequilibrio grandísimo, 70, 64, 39. Es casi 50%. Esto no es real, es más circuito didáctico. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Aquí hay desbalanceo. ¿Dónde? Aquí está bien. El problema está acá. Otra vez, mire, 5, J, esto. Aquí hay de todo, como se dice. Aquí hay una inductancia, un capacitor y una resistencia. Este es un problema serio de desequilibrio porque las impedancias son son muy distintas. Y aquí no hay neutro. Ah, aquí hay problema. No hay neutro, ¿no? No tiene conductor neutro. Un gran problema, jóvenes. Esto sí que es grave. Hay equilibrio o simetría en generación. Hay desequilibrio en la carga, pero no hay el neutro. Esto es grave. Esto va a superar el 10% y van a haber problemas de tensión. Miren acá. Aquí tengo VAN, ¿no? Atención. VAN. Aquí tengo otra tensión. VBN. Y aquí tengo una tensión BC. Como son diferentes las impedancias, las corrientes van a ser diferentes y por lo tanto esto va a ser Z a N y A por Z a N, ZA. Aquí va a originar el N, va a tener distintos valores de tensión. Aquí en la inductancia va a haber un valor de tensión. En la capacitancia va a haber otro valor de tensión. Y en la resistencia otro valor. Y eso es indeseable. Indeseable. No podemos tener esta situación. Esta situación es indeseable, crítica. Esto origina quema de artefactos. Si fuera, digamos, más real, no va a haber pues esta diferencia de impedancia, ¿no? Pero más real, digamos, cuando sucede desequilibrio, una fase tiene, por decirle, 230 voltios, por decirle. Las luminarias de esa
en ese domicilio van a ser más brillantes. Otra fase, por origen del equilibrio, va a tener subtensión y las lámparas van a ser menos brillantes. Si tiene usted una plancha ahí en su domicilio y con subtensión la plancha calienta menos, la potencia es menor. Y otro caso sería una heladera no trabaja bien, se desconecta con subtensión. Este fenómeno es indeseable. Penalización a la empresa que genere. Pero miren, este es un problema de la carga. Si la generación está, por ejemplo, en Guaracachi, y estos transformadores están por todas las calles, y si se da en el transformador el desequilibrio, entonces las tensiones de todos los conectados en el transformador van a ser así de diferentes. Para eso hay que estudiar, se va a estudiar aquí qué porcentaje de desequilibrio hay. Y al final de eso les cuento una anécdota. Ya, entonces vamos a estudiarlo. ¿Cómo lo estudiamos? Análisis de malla. O análisis de malla. Tenemos una mallita y tenemos dos mallas. No, una malla y la segunda malla. Dos mallas. Formamos un sistema de ecuaciones. Usando la Casio potente, se le puede meter polares. Sin usar esto, que ya es muy antiguo, en la Casio sale el sistema de ya nadie usa esto. Esto se llama por el determinante, nadie usa, todos usamos la calculadora. Bueno, directamente me aparece 56 de una malla y 42 de la otra malla. Ahora hago nodos, por nodos hallo IA y hallo IB. Listo, señores, ya tengo la corriente. Ahora puedo yo saber que las dos corrientes son, mire el desequilibrio, IA 42 y B 25. Volvamos acá. IA con IB tiene ese desequilibrio. ¿Y no calculó IC? ¿Por qué no calculó? Ah, de la mallita nomás, ¿no? IB. Vamos a ver, ¿por qué no calculó IC? Este es de la malla y después va a salir la IC. No está la IC acá. Pero la IC, ¿cómo se calcula? IC está de acá. IC es igual a IC. Es igual a menos I2. ¿Ven? Entonces calcula ahí. Ya tengo las tres corrientes. IA y B y C. Aquí no está calculando el problema que yo les digo. Yo tengo entonces IA, tengo IB. Y se lo calculó, ingeniero. ¿Ah? Ahí está la IC. ¿Dónde está la IC? Es menos la IDO. Donde usted me responde. Aquí está ya, listo. Entonces tengo las tres, ¿no ves? Ya, 56, digamos, números redondos, IB 25 y C 42. Ahí hay un desequilibrio en módulo o en valores. Ya. Bueno, jóvenes, entonces yo quiero, el problema que yo tengo era la tensión.
Ahora voy a calcular las tres tensiones. ¿Ya? Con esta corriente yo calculo las tres tensiones. Mayúscula, ¿no? BAN, mayúscula, BAN, BBN y BCN. Mire, con las tres corrientes, BA es 56, digamos, por la impedancia. La impedancia ahí era 5. Estamos con números redondos, cuidado, no me van a decir que no sé. Esto es rápido nomás. 56 por 5 sería en voltios, la caída o la tensión en esa impedancia. Aquí en la corriente IB 25 por 10. Ya, esto es 250 y esto es 5 veces. Y ahora viene la IC, que es 42. Así, ¿no? 42 por 40. Entonces aquí hay problemas serios de... No, aquí está mal. Aquí sería 25 al 56 por 5. 25 por B, por 10. Y BCA es 40. 40 por la impedancia, por 10, digamos. Entonces, más de 300 acá. Hago 3 por 5, 25, 3 por 5, 15, 150 y tanto. 25 por 10, 150, aquí 400. Aquí están viendo ustedes una tensión diferente. Quiere decir que si yo me conecto acá, a otros señores acá, estas cargas de aquí van a tener la tensión que estoy calculando. Este es un alimentador, va a tener esta caída, esta sobretensión o subtensión. Por eso es que en sistemas desequilibrados no es conveniente tener esa situación porque puede ser sobretensión en unas o subtensión. Sobre o subtensión. Ya. Este ejemplo calcula también la potencia y calcula la potencia entregada por el generador y la consumida por la carga y hace unos calculitos ahí. La suma de la potencia suministrada es igual a la suma de a la potencia de la carga, pero con signo al contrario. Entonces, si se suma, es igual a 0. Este es el principio de conservación. ¿Y cuál es la anécdota? Este problema del equilibrio, ¿sí? Jóvenes, este problema del desequilibrio se puede dar en las fallas. Ustedes saben que la red eléctrica es rural, mayormente. ¿Qué pasa si viene una rama verde y quiebra esto? Entonces aquí ZA, ZB. ¿Cuánto es ZC? Si no está conectada es 0. Entonces aquí hay un desequilibrio. Estas dos corrientes no producen un sistema balanceado y por aquí ocurre una corriente en el neutro. ¿Sabe cuál fue la anécdota? Hace unos 8 años atrás, cuando la gente era más sencilla, había canchones en las casas y
en una reunión de amigos, había una lámpara, unos foquitos incandescentes por el patio, y luego comenzó a brillar. Brillaba hasta que se quemó pues, el filamento por sobretensión. Salimos y otras lámparas más se quemaron, hubo un problema serio. Salimos a ver a la calle y al lado del vecino tenía luz, pero la luz estaba sumamente tenue. O sea, es lo que le decía aquí, hay sobretensión en una y subtensión en otra. Este fenómeno se dio ahí. Sobretensión en la fase donde estábamos nosotros, quemados los focos, y subtensión en otro que, esta de aquí 150 amperes, voltios. Ocurre eso a menudo, ocurre eso cuando hay falla, cuando se choca un poste, cuando hay choque a poste, ahí hay un desequilibrio, una fase se rompe o funciona, sale el fusible y quedan las otras dos. Por eso es que hay la ley de electricidad tiene un reglamento de calidad y hay una metodología, van a estudiar eso. Aquí dice las reglas del juego, la ley de electricidad, su reglamento y su metodología. Dice, cuando ocurre eso hay que comprobar el problema y resarcir los daños. Muchos televisores se queman. ¿Se queman por sobretensión o por subtensión? Por sobretensión. Y algunas veces se queman heladeras por sobretensión o subtensión. Los HP de la heladera, del motor de la heladera, se puede traducir en kilovatios sobre una constante, no me acuerdo ahorita. Y este es V por I, coseno de phi. Estos HP de la carpintería o del motor, no le importa la tensión, nada, tienen que ser constantes estos HP. Entonces, si estos HP son constantes, estos kilovatios tienen que ser constantes. Y si es constante este término, aquí ¿qué pasa? Al bajar la tensión, porque hay subtensión en una de estas, ¿cómo se compensa la potencia? Subiendo la corriente. Y cuando la corriente sube, el conductor está dimensionado para un valor de corriente. Si la corriente se incrementa por el conductor, se recalienta. Si se recalienta, daña el aislante. Si daña el aislante, entra en cortocircuito. Y ahí opera el fusible. Pero a veces el fusible opera después que se ha quemado el artefacto. Este cable es del artefacto. Este puede ser la bobina de este cable significa un equipo eléctrico del televisor. Perdón, estamos hablando de la bomba, ¿no? Ya me pasé. Este cable es de la bomba. Y la bomba tiene una capacidad de conducción y cuando se excede ese valor, se recalienta y entra en cortocircuito las espiras de la bobina del motor. Es el fenómeno que sucede con la subtensión. La sobretensión es el de las lámparas y cualquier equipo que también se daña la aislación, no por calentamiento, sino por sobretensión. Ya, como este es un problema serio, hay una curva. Hay una curva de daño de los equipos.
Los que tengan lápices, para anotar ITIC. ITIC. Este es el nuevo nombre de esa curva de daño de los equipos. Ha cambiado el nombre. Antes era CEBEMA, ahora ITIC. ¿Por qué? Porque tiene estos problemas. Sobretensión y subtensión. Y un problema. ¿Por qué un equipo se quema y otro no? Digamos, otra pregunta. Puede ser también la calidad del equipo, la aislación que esté. Usted compra una plancha para 220, pero el fabricante puede permitir un 20% arriba y 10% abajo por protegerse. Entonces puede trabajar tranquilamente con 20% más, sería con 220, hasta 240, porque el fabricante lo ha fabricado así su producto. Pero otro fabricante puede darle menos, 15% o 10%. Por eso es que a veces un equipo se quema y otro no. Eso se llama la calidad de la fabricación. Ya. Jóvenes, un último tema. Cuando se habla de desequilibrios, ¿quiénes comienzan a trabajar ahí? Ahí trabajan los ingenieros de protección. Yo dije fusible, que no trabajó o trabajó. Entonces la protección de los sistemas eléctricos se enfoca, se especializa en los desequilibrios. Ya. Estaba viendo una aplicación de circuitos para compensar reactivos, pero me fijé, es solamente monofásica. Pero lo mismo que monofásico ocurre en los sistemas trifásicos. Ahorita vamos a ver, esto es una aplicación para cálculo de las tensiones y la corriente trifásica. A ver, aplicaciones. Una aplicación, la fórmula que usted ha aprendido es puede deducir cómo se mide la potencia trifásica. Esto van a ver en medidas. La suma de las tres potencias, ¿se acuerdan? Y ahí con los fasores se calcula. Esta P era igual a esto. Raíz de 3, B de línea, y de línea, coseno de phi. Eso salía de P1 más P2 más P3. Bueno, se va a demostrar aquí que también se puede medir con 2 batímetros. O sea, usando todo lo que han aprendido en circuitos trifásicos, pueden deducir una fórmula para calcular la potencia, pero con 2, aquí hay 3. Aquí hay 1, 2, 3. Por eso es que P1, P2 y P3. Por la simetría se calcula, con 2 también se puede hacer la medición. Esa es una aplicación. El alumno que vaya a mediciones sin saber trifásico, no va a tener sustento. Ya saben, ustedes ahorita vamos a ver la fórmula. Este es otro caso. Miren, con 2 batímetros se calcula la carga trifásica en estrella, en delta, balanceada o desbalanceada. Método de los 3 batímetros, método 2 batímetros. Aquí están las formulitas. Calcula, mire, se usan las propiedades de los trigonométricas y se encuentra. P1 más P2 es igual a raíz de 3 b de línea coseno de teta. Yo que puse acá.
Esto. ¿Sí? Esta le pongamos. Todo esto lo van a ver en mediciones o en medidas. Y usted cuando lo vea allá va a decir, bueno, ya yo lo vi en circuito. Lo mismo que P también es para Q y para S. Usando la trigonometría mira, la tangente, tenemos fórmulas para calcular el coseno phi, el factor de potencia. Si usted conoce P1, P2 y P3, halla el ángulo. P1 y P2 halla el ángulo. Y con el ángulo halla el coseno. Entonces, aquí hay unos criterios sobre los valores de potencia. Esa sería una aplicación. Mediciones de cargas trifásicas. Este es de los 2 batímetros, no, 3 batímetros. Entonces se mide la corriente y se hacen las fórmulas. Mire, este otro cálculo. Si tengo Q, hallo Q total y Q por fase, dividido entre 3, y tengo este valor. Y hallo también el ángulo θ y luego el factor de potencia en atraso. Y luego lo puedo corregir también. Eso es una aplicación. Ahora sí, lo que les decía. Instalaciones eléctricas residenciales. Aquí está el transformador en la calle, la red, el medidor a la caja de conexión y el circuito. El tablero y los circuitos y los fusibles. Circuito 1, circuito 2, circuito otro. Miren, jóvenes, ¿se acuerdan? Entran 3 conductores aquí. Este no es trifásico. Este es un circuito, veamos si es trifásico. Ahí. Veamos, puede ser trifásico o puede ser monofásico de 3 hilos, pero no me garantiza que viendo los 3 hilos que sea trifásico. Vamos a ver si es. Mire por acá. No tiene fusible el del medio. O sea que ¿qué es esto? Es un sistema eléctrico doméstico. Este es el que yo le decía, 240, 120. No es trifásico, es monofásico de 3 hilos. El que aprendimos al comienzo. Esto se usa en Estados Unidos, en el Brasil. ¿Por qué? Porque tiene tensiones bajas, menos riesgo de daño al corazón. ¿Qué tal? Mire, yo podía decir que es trifásico, ¿no? Pues después ya me fijé que es monofásico. Monofásico de 3 hilos. Iluminación se pone en 120 y cargas así como microondas o toba a 240. Así se usa. Eléctrico doméstico. Entonces, este otro caso, ya miren, viene el transformador, viene aquí el primario, ya vamos a ver la próxima clase eso, transformadores. El primario y el secundario. El secundario tiene al medio una conexión de la bobina. Entonces, focos de 120, aparatos de 120 y aparatos de 240. Tiene esa doble tensión.
Entonces, y se va calculando la corriente. Con la corriente se calculan los conductores, ¿no? Los conductores se calculan con la corriente. Entonces, conexión de un receptáculo es el tomacorriente. Entonces, mire, 120 amperes, 20 amperes, el fusible, el conductor vivo, el conductor a tierra. Este es el famoso interruptor que tiene tres conexiones. Esto se usa bien en la computadora, ¿ya? O sea, uno de los terminales va al neutro, el otro va al vivo, y con ese, digamos, 110 o 110 o 120. Pero todo el equipo que yo conecte aquí lo puedo llevar a tierra y es un hilo que va conectado al neutro y se conecta a tierra con jabalina. Siempre en cada domicilio hay una jabalina, ¿sabían eso, no? Una jabalina. Pero al lado de la computadora tiene que haber otra jabalina, ¿ven? Para colocar su receptáculo de neutro. Nadie hace eso. Nadie, ni yo, porque me descuidé y no pusieron aquí en mi casa. En las empresas ahora se están preocupando porque puede producir riesgo de quema de artefactos, cuando no hay tal cuidado, cuando no hay puede haber descargas ¿qué se llama eso? De estáticas. Entonces esto hay que cuidar. Así es, estamos en el tema ahorita de sistema de la instalación eléctrica, ¿no? Sigamos viendo. Entonces aquí hay unos comentarios. Nunca suponer que un circuito eléctrico está desactivado. Son leyes de seguridad. Dispositivos de seguridad, fusibles, aislamientos, guantes. Nunca utilizar ambas manos al probar circuitos de alta tensión, eso es grave. Cuando pasa la corriente por el corazón se llama fibrilación. Dice que el corazón se fibrila. Entonces, ya no bombea y sobreviene la muerte. A los electricistas siempre nos ha caído nos ha dado la descarga. Yo una vez caí con 380 al suelo y estaba con botas, o sea que no fue tan grave. He visto casos, bueno, en la línea eléctrica, un señor trabajando ahí por descuidar este aspecto. ¿Qué dice aquí? Mucha confianza. Estaba trabajando y él tenía que haber abierto algo aquí y trabajar. Y no abrió y se confió en otro. Cuando alguien vino, cerró esto a distancia, le impactó directamente al señor y quedó como durmiendo en la línea. Su colega que estaba acá corrió, puso una escalera, intentó bajarlo y no pudo. Para eso ya hay procedimientos, hay unas piolas que ya la gente está entrenada para eso. Este mundo de la trifásica tiene su complicación.
Este es el resumen. Mire las fórmulas más importantes. En la parte de adelante estaba la compensación, ¿no? Aquí, mire, aquí en estos problemas se llaman circuitos desbalanceados. Mire aquí. Aquí también desbalanceado. Puro desbalanceado acá. Hay bastante material. Y aquí tengo un motor. Aquí veamos este. Motor de 260 kVA. ¿Este es pequeño o grande? ¿Cuántos HP esto? 260 kVA. Debe ser de unos 180 amperes, ingeniero. Ya, 260 multiplique por 0,85 y divide entre 7,46. Y eso va a dar HP. ¿O no? 0,746 kilovatios hace un HP. Entonces, yo voy a tener acá, lo va a multiplicar, ¿ya? 260 por 0,85 kilovatios. Lo multiplicamos por 0,76 para que nos dé HP. ¿Cuánto? Ayuda. 197.6, ingeniero. Redondee. 198. HP. Este es un motorcito grande de una industria. 190 HP. 7,5, 10, 15, 25 ya son grandecitos. Este es tremendo. Entonces, este tiene un problema serio de factor de potencia. Consume por mucha potencia reactiva. 0,85 no es bueno. O está en el tope, digamos. Esto puede estar al tope de la penalización. Entonces, ¿qué hay que hacer? Habría que hacer unos cálculos para mejorar su factor de potencia, pero ese no es el ejemplo. Veamos. Le ha puesto otras carguitas aquí, ¿no? 24 kilovatios entre... Ya. Esto, mire, este motor con sus 190 HP es equilibrado, porque el fabricante lo ha hecho de tal forma de que la impedancia sea la misma en las tres fases. El problema está en estas cargas menores. Hay un desequilibrio al conectarse al motor de considerable porte. Ese es el contexto. Ahora lo vamos a leer. Como se advierte en la figura, una línea trifásica de 4 conductores. Mira, chica, ¿por qué 4 conductores? Ajá. ¿Habrá un neutro? Ya vamos a ver. 4 conductores y no dice cuál es el neutro, ¿no? El D. Contención de 120 voltios de valor eficaz. 120. Y secuencia de fase positiva, ABC. Alimenta una carga de un motor, el motor es balanceado, ya les dije, de 260 o de 190 HP, que tiene un atraso de 0,85. La carga del motor se conecta a las 3 líneas principales rotuladas como ABC. Entonces D es neutro. Además, focos incandescentes con factor de potencia 1 se conectan de esta manera, 24, 15 y 9. Si se dispone de 3 batímetros para medir la potencia en cada línea
calcule la lectura de cada medidor, halle la magnitud de la corriente en la línea neutra. Aquí el ejemplo es esta carga monofásica, esta carga trifásica equilibrada, conectada a tres cargas desequilibradas, origina corriente por el neutro. ¿Cuál es ese valor? Hay que calcular. Lo vamos a poner al tablón este. Al tablón. Mientras me esperan, lo ponemos al tablón. Ingeniero, disculpe, ¿ese es un motor o es un generador? ¿Ah? ¿Ese es un motor o es un generador? Ese de motor que hice carga de 200 kVA. Motor, es un motor. Está consumiendo. A ver, lo voy a ampliar más. ¿Lo ve ahí? ¿Qué dice? ¿Ve ahí, amigo? Sí, lo veo, ingeniero. Está consumiendo de la fase ABC. La D es el neutro que no lo han puesto. Y del neutro conectamos los foquitos, las lámparas incandescentes. Eso lo voy a poner al tablón para que lo calculen ustedes como un ejercicio, ahorita mismo, mientras me esperan. Ya. Estoy subiendo al tablón. Cargas pequeñas sobre la carga trifásica voy a subir al tablón para que lo hagan y me lo envíen cuando puedan. Está. A ver, ¿me pueden confirmar si ya vieron ahí? ¿Ya llegó? Jóvenes. No sale nada en la pantalla. No, en el Classroom. Claro, Soy ingeniero. Todavía Está no. llegando, está llegando. Está de subida. ¿Ya me confirman? ¿Nada? Aún nada, ingeniero. Qué raro, ya tenía que estar ahí. Problemas de mayor extensión. Estos ya son, Sí, acaba ya de llegar, ingeniero. ya tienen hasta el viernes para entregar eso. A mano, ya saben que es a mano y
y bonito, para que sea legible, bien fotografiado. Miren, este en el mundo ya de los trifásicos. Generador trifásico, miren, de 3,6 kVA, factor de potencial 85. Se aplica 2.500 kilovatios a la carga y a las pérdidas. Pregunta, ¿cuántos son las pérdidas? No, a las pérdidas de la línea. Son problemas técnicos bien de mayor extensión. Ingeniero, Hola. disculpe una pregunta, por favor. Estaba viendo la tarea en el Classroom, pero la envió como pregunta para que respondamos de manera escrita, ¿no? Para subir un archivo. Sí, lo hace a mano, la condición que sea a mano con su nombre y muestra los cálculos y contesta la pregunta y lo envía hasta la fecha esa, a la hora que dice. Ok, gracias. Estos problemas son de mayor extensión, son de la vida real. Aquí hay que compensar, hay un problema de factor de potencia. Aquí hay una carga trifásica con inductiva. Se desea corregir a 0,95, o sea, parece que está más bajo. Se calcula el coseno primero, el actual, y luego se lo va a llevar a 0,95, mediante compensación de reactivos capacitivos. Es parecido al monofásico, pero aquí ya usan Q, P, esto es trifásico. Aquí pide las corrientes de línea de un generador que conecta una carga de 12 más otra 5. Fuente balanceada, carga desbalanceada y desconocida. Si la corriente de la línea es de tanto, si hay datos totales y tenemos de 2 cargas, hay que hallar la desconocida. Un centro profesional. Este centro profesional tiene que ser mayor a 50 kilovatios aquí en Santa Cruz, para que sea trifásico. El centro tiene las siguientes 4 cargas. 50. Mira, tremendo el centro. Entonces, la impedancia en la línea es la misma. Halle la magnitud de la tensión en la línea, entonces. La tensión en la línea. ¿Este es un sistema trifásico o monofásico? ¿Qué es este? Es un sistema monofásico, ¿no? Este es un monofásico de 3 conductores. Aquí está, mire, jóvenes. Está colocando capacitor acá entre la fase A y B. Y iluminación acá. Y hay un mundo inmenso. La siguiente clase llevamos circuitos magnéticamente acoplados. Tienen que aprender trifásicos y vayan buscando aplicaciones. Yo no he encontrado trifásica y el ayudante también me dijo que no hay mucho para uniformizar esto. Bueno, jóvenes, son las 20:15. Vayan a ver un poco de fútbol y se abrigan. ¿Todo bien? Thank you.